My name is Eli Villano Chauvel, and I am one of the Pedro Pan children. That means that when I was a young girl in Cuba, 14 years old, my parents decided to send my sister and I to the United States. My name is Ed Candler. I'm what's now getting called a Peter Pan kid. I came to the States September 20th, 1961, and I was 10 years old. Mi nombre es Dulce María, de nacimiento. Nací en Cuba y llegué a los Estados Unidos a Miami. Mi nombre es Alex López, vivo en Washington, D.C., en Estados Unidos. Llegué a este país el 4 de julio de 1962. I came to the United States on January 11th, 1962. I am Flora Gonzalez, and I am a college professor who teaches Latin American literature. Well, my name is Sylvia Wilhelm, but that is my married name. My maiden name, my Cuban name, is Silvia Hernández Milanés Iteurbe Tolón. I was one of the first children that came out of this Pedro Pan program. We left January 25th, 1961. It is really a very unusual situation for the Cuban children or any child in the world to leave their family and their land and grow up separated from everything that was familiar to them. And this is what happened not just to my sister and I, but 14,000 Cuban children. And it happened in a very short period of time. It was 22 months. Era un programa que la Iglesia Católica y el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaban poniendo para sacar niños de Cuba lo antes posible. Todo muy secreto, muy confidencial, no podía decírselo a nadie. Mis padres estaban completamente convencidos de que le iban a quitar a los hijos a todo el mundo y entonces la salvación era mandarlos a Estados Unidos. I was ripped away from Cuba. When I think about it, I think it was kind of like pulling a young tree out of the ground, and you hear the roots cracking and snapping, and that's what it was like. You left country, you left family, you left friends, you left school, you left country, you left language, you left everything behind. My parents felt that the Cuban Revolution was not going to last, that we would come to the United States, we would receive an English-speaking education, and we would return to Cuba. The parents in Cuba did not want the children to be indoctrinated into communism. Then there were rumors that some children were going to be sent away. Que iban a quitarle la patria potestad a los padres. Eso me tenía a mí que yo no vivía. Tenía miedo. Tenía miedo por la cuestión de los hijos. Yo tenía miedo que me quitaran a mi hijito. Las personas decían que, mira eso, que la patria potestad, que ahora sí es verdad que le quitan los hijos a uno, los meten en unas escuelas y no sé cómo era ese problema. Yo me asusté y traté de mandarlo para acá. Many parents did become hysterical, and in 1960 you had a growing conflict between the Catholic Church and the Cuban government, and so especially parents who were devoutly Catholic and close to the church were very concerned, afraid that their
children would be sent off to atheist schools in the Soviet Union, and they would lose their children. El gobierno, el Departamento de Estado me llamó el día de la Nochebuena, el 60, para decir que quieren ayudar a unos padres en Cuba a mandar sus hijos aquí, pero necesitan una agencia social como la iglesia que pueda aceptar responsabilidad por los muchachos y que nosotros podemos contar con la ayuda del gobierno en la cosa de dinero y todo eso, pero que necesita alguien para firmar. Entonces yo le dije, sí, vamos a firmar. Y yo firmé el documento y nosotros ayudamos a salir de Cuba y entrar en este país más que 15,000 niños. It was not at all exciting to see my parents on the other side and not be able to talk to them and not be able to hug them or touch them. And the anxiety and the sadness in my mother's face somehow communicated to me, or I interpreted to be, a goodbye forever. Me recuerdo que me dijo, cuando anuncien el vuelo, mi madre me dijo, cuando anuncien el vuelo, no mires atrás. Cuando lo vi subiendo aquel avión, yo creí que me moría, no sé. Y éramos casi todos niños, Pedro Pan, los que veníamos en el avión, con la excepción de unos cuantos adultos. Entonces los niños gritando y las personas adultas estaban más bien que viva Cuba Libre y celebrando. Y so había esa, sí, esa contradicción. Once the plane landed in Miami, somebody was going to board the plane from the State Department, read our names, take us out into a special room at the airport in Miami, and then grant us political asylum immediately. And that's exactly what happened. And Mr. Baker, we only knew there was a Mr. Baker we were supposed to meet. I was at the airport about 12 or 14 hours a day, helping Father Walsh get the system established, because we never knew when they were coming in. We never knew how many of them were coming. Los primeros que se fueron los niños mayores, de buenas familias, o los niños ricos. Después empezaron a ir las niñas, las hembras, los niños de la clase media. Entonces ya al final, cuando fue lo de la patria potestad, se fueron los más chiquiticos, porque los padres dijeron, no, a mi hijo no me lo van a quitar. Entonces decidieron, ¿quién se puede separar de un niño de 2 años? Mi nieta tiene 2 años. Es que me parece absolutamente imposible. Tuvieron casas de foster homes, casas de crianzas, se abrieron becas en escuelas que tenían espacio para estudiantes, orfelinatos, reformatorios, donde quiera que hubiera cupo para un niño. Y aquí en Miami hubieron 3 o 4 campamentos donde habían cientos y cientos de niños. Nos dejan al frente de Matecumbe. Matecumbe estaba en el medio del monte y salimos caminando por ahí hasta el final de las cabañas. Y cuando llego estaban todos los muchachos. Me dice un niño a mí, ¿y tú eres Boy Scout? Le digo, no. ¿Tú eres Boy Scout en Cuba? Le digo, no. Le digo, ¿por qué? Y digo, porque tú no has llorado. Yo no había, porque todos llegaban llorando. Porque tú no has llorado todavía. Pero el caso es que esa noche
cuando me subo en la litera, teníamos literas de 3, en vez de 2 literas eran 3 literas. Y a mí, claro, como era uno de los recién llegados, pues me encaraman en la litera, la última litera encima, y me acuestan en la litera, y claro, estaba en la litera acostado y era el techo, porque era la litera, estaba casi en el techo de la cabaña. Y ahí fue que lloré. Yo lloré esa noche como una esponja que la exprime. Pero después de ese día, más nunca he llorado en mi vida. Yo creo que ese día me quedé sin lágrimas. Y yo creo que es una cosa triste. Entonces yo lo que le digo a la gente, que ese momento yo me volví un cínico de 13 años. So my brother went to one side of the camp and I went to the other. And that was probably the most terrible night of my life. So I still remember just tears just pouring out endlessly and nothing could console me. Las primeras reacciones de mi hijo Alberto, sobre todo, que era muy cómodo, el mayor, decía, yo me acuerdo que él me decía, esto es el infierno verde, porque estaban en un lugar donde había mucho, ellos dicen que había muchos mosquitos y que había muchos reptiles y que había... Entonces yo le decía, bueno, pues tú acuérdate que tú estabas en el infierno rojo, así que para adelante, olvídese del asunto y haga lo que tiene que hacer ahí. I didn't know what to do with my sister because she wouldn't stop crying, and she kept saying, I want my mother, I want my mother. I want her to be here. And I just, very angry, turned over to her and I said, well, Mom is not going to be here. You're going to have to just do with me, and that's it. And I remember that as a moment of frustration because I knew that I had to be the mother, but I wasn't the mother, and that I was not enough. Yo me acuerdo que yo inclusive hasta la hora de la comida y del baño teníamos que cuidar a los más pequeños y protegerlos, y a muchos le tuve yo que cortar un pollo, le tuve que cortar un bistec, le tuve que dar de comer, que estaban en el campamento, y lloraban por sus padres. Y de madrugada a veces te sentía niños gritando papi, mami, y yo con 13 años pues lloré muchas noches. Mi hermano era niño, ¿no? Era un niño. Y las cartas que le mandaba a mi madre estaban llenas desde el principio al final de la hoja, por delante y por detrás, con solamente dos palabras que se repetían y se repetían y se repetían así toda la hoja por delante y por detrás. Y estas palabras eran mami, ven, mami, ven, mami, ven. De arriba a abajo. La parte más difícil es las violaciones que estaban haciendo los mismos curas. Y yo tuve un